Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El cielo de la ciudad se tiñó de rojo tenue cuando la nave descendió, tan silenciosa que parecía flotar entre los edificios como una sombra viva. Iván esperaba con los brazos cruzados frente a la puerta de su pequeño apartamento. El programa de intercambio intergaláctico era todavía nuevo, experimental. No todos los humanos aceptaban compartir techo con un ser de otra especie. Pero Iván no era como los demás. Un pitido suave le avisó. La puerta automática se deslizó y ella apareció. Alta, delicada en apariencia, pero con una presencia que hacía temblar el aire. Su piel era de un color violeta perlado, y cada movimiento de su cuerpo desprendía una fragancia dulce y desconocida. Sus ojos no eran ojos, eran universos enteros, espirales de galaxias atrapadas tras párpados largos. No llevaba más que una túnica ajustada al cuerpo, con símbolos dorados que brillaban cuando respiraba. ¿Eres Iván Morales?, preguntó con una voz suave, pero firme. Sí, respondió él, tragando saliva. Me llamo Cirella. He sido asignada como tu compañera de vivienda. Según las instrucciones, sacó un dispositivo delgado y leyó sin emoción: debo aprender sobre los vínculos afectivos humanos. Especialmente, el apareamiento. Iván parpadeó varias veces. ¿Qué acababa de decir? ¿Perdón?, dijo al fin, riendo nervioso. Cirella inclinó la cabeza. Su cabello plateado cayó por un costado como agua líquida. Es parte del estudio. El Consejo Intergaláctico considera el vínculo humano un fenómeno relevante, especialmente las prácticas físicas. Por eso me asignaron a ti. Serás mi guía. Entró sin pedir permiso, observando su apartamento con curiosidad clínica. Se detuvo frente al sofá, lo tocó, luego lo olfateó. Esto es donde los humanos se recuestan antes del contacto físico, ¿correcto? No exactamente. Iván cerró la puerta, sintiéndose como si hubiera dejado entrar una tormenta exótica a su vida. Cirella giró hacia él. ¿Tienes experiencia en relaciones humanas? Bueno, sí. Algo de experiencia. Ella asintió, como marcando una nota mental. Entonces podrás comenzar a instruirme esta noche. Él parpadeó, luego tragó saliva otra vez. El reloj en la pared parecía haber dejado de funcionar. El aire era demasiado denso. ¿No quieres primero conocernos? ¿Tomar un café o algo? ¿Eso es parte del ritual? Perfecto. Lo haré. Pero después del contacto físico inicial. Es prioritario para mi especie. Se sentó en el sofá, con la espalda recta, las piernas cruzadas con gracia alienígena, y lo miró directamente. Iván sabía que su vida ya no volvería a ser la misma. Y, por primera vez en mucho tiempo, no le molestaba la idea. La noche había caído sobre la ciudad, y las luces lejanas parecían parpadear al ritmo del corazón de Iván. En su apartamento, el silencio entre él y Cirella era casi insoportable. Ella estaba sentada en el borde del sofá, con las piernas dobladas bajo su cuerpo, y observaba la televisión con los ojos muy abiertos, como si intentara entender todos los códigos humanos de un solo golpe. Había elegido una comedia romántica, una que Iván recordaba vagamente. Pero para ella, cada gesto, cada roce de manos, cada susurro entre los actores era como una lección. Cirella giró la cabeza hacia él con brusquedad. ¿Eso es amor? Iván la miró sorprendido. No siempre. A veces es solo una actuación. O deseo. Ella se acercó un poco más. ¿Y cuál es la diferencia? El amor es cuando te importa tanto alguien que lo pones antes que a ti mismo. El deseo es más físico, más rápido, más urgente. Cirella asintió lentamente, y por un momento pareció procesar esa información como si la saboreara. Entonces quiero ambos. Para entender de verdad. Él tragó saliva. Su piel vibraba con la cercanía de ella. Su olor, ese perfume extraño, natural, casi hipnótico, le llenaba los pulmones. No tienes por qué, empezó a decir, pero ella ya se había inclinado hacia él. Sus dedos tocaron su mejilla con una suavidad inesperada, y su mirada no tenía rastro de duda. Solo curiosidad. Y algo más salvaje, más puro.
Me asignaron para comprender la intimidad humana, susurró cerca de sus labios. Pero contigo no es solo asignación. Hay algo más. Cada vez que hablas, mi pulso se acelera. Cada vez que estás lejos, mi mente se pregunta dónde estás. Eso no estaba en mis datos previos. Iván ya no tenía defensas. Su cuerpo se inclinó por sí solo, guiado por algo más antiguo que cualquier manual de estudio. Sus labios se rozaron. El primer contacto fue eléctrico. Ella se estremeció como si acabara de tocar fuego, pero no se apartó. En cambio, se aferró a su cuello y lo besó con una intensidad que no venía del conocimiento, sino de un instinto enterrado. Cayeron sobre el sofá, sin palabras. La túnica de Cirella se deslizó con facilidad, como si el tejido mismo deseara desaparecer. La piel de ella brillaba más cuando estaba caliente, y sus gemidos eran suaves, guturales y reales. Iván no sabía cuánto tiempo pasaron entre sus cuerpos. Podía sentir sus latidos mezclarse, su aliento fundirse en un solo ritmo, y la sensación de que nada en el universo importaba más que ese momento. Al final, quedaron abrazados en la penumbra. Ella con la cabeza sobre su pecho. Él acariciándole el cabello, como si tuviera miedo de que desapareciera si dejaba de tocarla. Pero entonces ella habló, en voz baja, apenas un susurro. He cometido una falta grave al involucrarme contigo. Y no me arrepiento. Iván frunció el ceño, pero ella ya estaba dormida. La calma en la habitación era falsa. Algo se avecinaba. Y él lo sintió en la forma en que la noche dejó de ser cálida. En cómo el aire cambió de sabor. Algo, o alguien, los estaba observando. La madrugada se deslizaba lenta sobre la ciudad dormida. Las sábanas enredadas alrededor de sus cuerpos aún guardaban el calor de lo vivido. Cirella dormía abrazada a él, con la piel húmeda y brillante, los labios entreabiertos como si soñara con otro beso. Iván no podía dormir. Su mente giraba en círculos, atrapada entre la dulzura del contacto y el veneno de sus últimas palabras. He cometido una falta grave y no me arrepiento. La frase resonaba una y otra vez en su mente. No tenía sentido. ¿Qué había de grave en lo que habían compartido? ¿Quién podía juzgar algo tan real? Se levantó con cuidado, sin despertarla, y caminó hacia la ventana. La calle estaba vacía, demasiado vacía. Las luces de la ciudad parpadeaban con una irregularidad casi imperceptible, como si alguien estuviera probando sus límites. El aire tenía un olor diferente. El silencio no era el de siempre. Entonces la sintió. Una presión en la nuca. No física. Más como una mirada atravesando dimensiones. Un escalofrío recorrió su espalda. Dio un paso atrás. Cerró la persiana. Respiró hondo. «Están aquí». La voz de Cirella, suave y firme, lo hizo girar. Ella estaba despierta, sentada sobre las sábanas, los ojos fijos en él. Ya no había dulzura en su mirada, solo una calma tensa, peligrosa. «¿Quién?», preguntó Iván, aunque ya temía la respuesta. Cirella se levantó. Ya no era la criatura curiosa que preguntaba sobre abrazos y películas. Era otra. Más alta. Más consciente. Más antigua. Los vigías del pacto. No permiten que los nuestros se vinculen con humanos. No lo entiendes, Iván. Lo que hicimos va contra su ley sagrada. ¿Qué ley? ¿Qué pacto? Ella se acercó, tomó su rostro entre las manos y lo besó con fuerza. No fue un beso de ternura, fue un beso de despedida desesperada. Me observaron desde que aterricé. Pero ahora que me he unido a ti, vendrán. Y no preguntarán. No perdonan. Un estruendo sacudió el edificio. Vidrios se rompieron en algún apartamento lejano. Las luces parpadearon, se apagaron, volvieron a encenderse con violencia. Iván corrió hacia la puerta, pero Cirella lo detuvo. No salgas. Ya no importa lo que está afuera. La ventana explotó. Una sombra cruzó la habitación a una velocidad inhumana. Un vórtice de oscuridad y metal. Iván apenas pudo ver la figura encapuchada antes de ser arrojado contra la pared. Dolor. Sabor a sangre. Cirella se interpuso entre él y la figura, sus manos levantadas,
brillando con energía viva. El aire se volvió denso. Un idioma extraño se escuchó en la habitación, como un lamento antiguo, y los ojos de la figura brillaron con un rojo gélido. «Aléjate de él», gruñó Cirella. «No tienes derecho a juzgarme. Has deshonrado tu especie. Debes regresar. Debes ser purificada». Iván se arrastró como pudo hacia una lámpara rota. Tomó el tubo metálico, lo alzó con torpeza, el cuerpo aún temblando. Apenas podía mantenerse en pie, pero su voz fue firme. «Si te la llevas, tendrás que pasar sobre mí primero». El vigía se detuvo. No por respeto, por curiosidad. Cirella giró la cabeza y lo miró como si fuera la primera vez que lo veía. En su mirada había algo nuevo, algo más fuerte que el miedo. «¿Estás dispuesto a pelear por mí?», susurró. Iván no respondió. No hacía falta. El tubo en sus manos habló por él. La noche ardió, y el amor se volvió un fuego imposible de apagar. El mundo era ruido y metal. Luces cegadoras, alarmas lejanas, golpes secos. Iván no recordaba cuántas veces lo habían lanzado contra una pared ni cuánta sangre había dejado en el suelo. Pero seguía de pie. No porque fuera fuerte. No porque pudiera ganar. Sino porque ella estaba allí, atrapada, y él no pensaba dejarla sola. Cirella había sido arrastrada fuera del apartamento por dos figuras que no caminaban, flotaban. Sus movimientos eran antinaturales, fríos, perfectos. Parecían hechos de sombra líquida con placas de obsidiana por rostro. Cuando la tocaron, Cirella gritó como si le hubieran arrancado parte del alma. Iván no lo soportó. Se lanzó sobre ellos sin pensar. Lo golpearon, lo rompieron, lo derribaron. Y aún así se arrastró tras ella, por las escaleras del edificio, por el pasillo manchado de su propia sangre, gritando su nombre como un loco al que nadie podía salvar. Y entonces, el silencio. Un agujero de luz tragó a los tres seres y desaparecieron. Se extinguieron como una chispa en la oscuridad. Iván quedó solo, sangrando en el suelo. Horas después, despertó en un hospital clandestino. Lo había recogido alguien del edificio, una anciana que no quiso dar su nombre. Nadie preguntó por Cirella. Nadie mencionó su desaparición. Para todos, nunca estuvo allí. Pero Iván sabía que sí. Lo sabía por la marca que ella había dejado en su pecho. Una cicatriz nueva, pequeña, justo sobre el corazón, en forma de espiral. La espiral de su planeta, la que Cirella llevaba en la frente como símbolo de su casta. Ella se la había grabado antes de ser llevada. El mensaje era claro. Aún estaba viva. Y lo necesitaba. Pasó días buscando rastros. Días sin dormir, sin comer más que lo mínimo. Hackeó redes privadas, sobornó contactos en la base interplanetaria, usó cada favor que tenía. Nadie hablaba, pero alguien, en algún rincón de los bajos fondos, le dejó una nota escrita en un idioma que solo Cirella había usado con él. Una sola coordenada. Un desierto. El lugar donde la tierra se quebraba en grietas profundas, donde el sol quemaba la piel a través del polvo y los satélites no se atrevían a mirar. Iván llegó allí sin armas. Solo una mochila con agua, una foto impresa de Cirella y una determinación que ya no conocía el miedo. Después de horas de caminar, la encontró. Una estructura enterrada, apenas visible. Tenía forma circular, hecha con un metal oscuro que absorbía la luz. No tenía puertas, ni ventanas. Pero al acercarse, la espiral en su pecho comenzó a arder, y una hendidura se abrió frente a él. Entró. El interior era silencioso. Demasiado. Un pasillo sin fin, sin sombra. Cada paso hacía eco, como si alguien escuchara. Como si algo vivo observara desde las paredes. La encontró al fondo, encerrada en un cilindro de cristal que flotaba sobre una base líquida. Estaba inconsciente. Pálida. Hermosa como una visión. Los tubos que la conectaban al techo vibraban con un pulso azul, y cada vibración parecía arrancarle parte de su esencia. Iván se acercó, temblando. Ella abrió los ojos. No habló. No pudo. Pero lo miró con una fuerza que lo atravesó como un rayo. No necesitaba palabras.
La quería libre. Iván apretó los dientes. Miró a su alrededor. No había interruptores, ni teclados, ni tecnología comprensible. Solo una columna brillante, flotando en el aire como si lo esperara. Entonces lo entendió. Tenía que destruirlo todo. Sin más pensamientos, agarró una barra de acero oxidado caída en el suelo, corrió hacia la columna y golpeó con todas sus fuerzas. La primera descarga lo lanzó contra la pared. La segunda lo dejó sin aire. La tercera abrió el cilindro. Y con ella, el infierno. Una alarma ancestral rugió desde las entrañas de la base. Luces rojas giraron como ojos rabiosos. El aire se llenó de un zumbido agudo que dolía en los huesos. Cirella cayó en sus brazos, débil, apenas respirando. «Te dije que no vendrían con palabras», murmuró ella, con los labios agrietados. «Solo con muerte». Iván la alzó con fuerza, y mientras la base temblaba, mientras algo se acercaba desde los corredores, sonrió con rabia. «Pues que vengan. No pienso soltarla». Y con ella en brazos, corrió hacia la salida. El amor ya no era un experimento. Era una guerra. El túnel se cerraba detrás de ellos como una garganta viva. Iván corría con Cirella en brazos, sintiendo cada latido suyo como una cuenta regresiva. La estructura temblaba, colapsando a medida que la energía de la base se descontrolaba. Cada zancada era una promesa rota para los constructores de ese lugar maldito. No estaban preparados para un humano terco con el corazón en llamas. Cirella abrió los ojos por segundos y lo miró, con una mezcla de miedo y adoración. «No puedes ganar», susurró débilmente. Iván no respondió. Su respiración era un rugido. Sus piernas ardían. Pero seguía. Al final del pasillo apareció un campo de energía, una barrera ondulante. Del otro lado, 3 figuras esperaban. Los guardianes. Más altos que antes. Más definidos. Las armaduras que llevaban no reflejaban luz, la devoraban. En sus manos no había armas visibles, pero no las necesitaban. Sus cuerpos eran máquinas de juicio. Uno de ellos dio un paso adelante. «La has robado, humano. Has violado una ley milenaria». Iván bajó a Cirella lentamente y la recostó con cuidado sobre una losa metálica. Ella intentó detenerlo, tomándolo del brazo, pero él ya había decidido. «Entonces declárame culpable». El guardián inclinó la cabeza con un leve gesto. Luego extendió el brazo. Su palma se abrió como una flor de metal y una lanza de energía se materializó. Iván dio un paso al frente. No tenía armas. Solo un tubo doblado que había recogido del suelo minutos antes. Su hombro estaba dislocado, y una costilla rota le apretaba los pulmones. Pero su mirada era más filosa que cualquier filo alienígena. La lanza vino silbando desde el aire. Iván rodó a un lado, sintiendo el calor mortal pasar a centímetros de su mejilla. Luego se lanzó hacia adelante, como un animal. Golpeó con el tubo contra la pierna del guardián, que ni se inmutó. Recibió un puñetazo en el estómago que lo alzó del suelo. Cayó de espaldas, escupiendo sangre. Pero se levantó otra vez. Cirella gritó su nombre, arrastrándose para alcanzarlo, pero otro guardián le bloqueó el paso. Iván volvió a la carga. Golpe tras golpe. Gritaba como si su voz pudiera romper la lógica. Los otros 2 guardianes se quedaron quietos, observando. No lo subestimaban. Lo analizaban. Como si intentaran comprender qué fuerza ancestral lo obligaba a seguir cuando debería estar muerto. Fue entonces cuando ocurrió algo extraño. El suelo bajo los pies de Iván brilló. Un círculo antiguo, grabado con símbolos de espiral y energía pura, se encendió bajo su sangre. Los guardianes retrocedieron un paso. Cirella lo miró con los ojos abiertos por el asombro. El círculo de unión, ¿cómo es posible? Iván no entendía nada. Solo sabía que algo se había activado. Algo que no venía del odio. Algo que venía del vínculo que compartían. Sus pasos, su lucha, su voluntad habían despertado un artefacto dormido. La lanza del guardián tembló. Él intentó lanzarla, pero esta vez rebotó contra una barrera invisible. Iván sintió la fuerza recorrerle el cuerpo como un rayo.
Sus heridas dolían menos. Su visión era clara. Cirella se puso de pie. Apenas podía sostenerse, pero estaba a su lado. «Ahora entienden», dijo ella. «Lo que hay entre nosotros no es error. Es poder. Es vínculo verdadero». Los tres guardianes se miraron entre sí. Uno cayó de rodillas. El otro bajó la cabeza. El que había peleado permaneció firme, pero su lanza desapareció. «La ley no contempla esto», admitió. «Pero no puedo detenerlo». Iván no supo si eso significaba victoria o tregua. Pero no lo necesitaba. Cirella se abrazó a él con fuerza, temblando. Él la sostuvo con ambas manos, sintiendo el pulso de vida regresar a su piel. El círculo bajo sus pies se apagó lentamente. Pero algo se había grabado en ellos. En sus cuerpos. En su destino. El amor había sido un crimen. Ahora era un arma. Y la guerra no había hecho más que comenzar. La luz del amanecer atravesó la grieta del acantilado como una promesa. Después de horas de huida, Iván y Cirella encontraron un refugio natural entre formaciones rocosas antiguas, lejos del alcance de los satélites del Consejo. El aire olía a tierra viva y mineral, el silencio era tan profundo que podían escuchar sus propios corazones latiendo. Cirella descansaba con la cabeza en el regazo de Iván. Su piel, antes pálida y débil, comenzaba a recuperar su brillo violeta perlado. Sus ojos lo miraban sin miedo, sin dudas, solo con esa devoción callada que había crecido entre ellos como una llama secreta. «Pensé que no lo lograríamos», dijo ella con un susurro. «Yo también», respondió Iván, acariciándole el cabello con dedos firmes pero suaves. «Pero el miedo ya no importa. Solo que estamos vivos. Y juntos». Ella cerró los ojos unos segundos, como saboreando esas palabras. Luego se incorporó lentamente, hasta quedar sentada frente a él. Su rostro estaba más sereno que nunca. «Lo que hicimos despertó el círculo de unión. Ni siquiera los altos sabios de mi planeta recuerdan cómo funciona. Solo sabían que era una reliquia del pasado. Pero tú hiciste que respondiera». Iván le tomó las manos, entrelazando los dedos con los suyos. «Quizás porque nunca entendieron lo que tú sí empezaste a sentir». «¿Y qué es eso?» «El amor. Cuando es real, no necesita permiso». Cirella sonrió. Por primera vez, no con timidez ni confusión, sino con una calidez que fundía el aire entre ellos. «Los guardianes no nos seguirán más. Lo que vieron los obligará a guardar silencio. Tocar el círculo sin ser destruido es prueba de que el vínculo fue aceptado por las fuerzas antiguas. Y esas leyes están por encima de los tratados modernos». Iván asintió, pero aún sentía el cuerpo agotado. Las heridas en su costado ardían, aunque el calor de ella las calmaba. «¿Qué pasa ahora?» «Ahora», dijo ella, apoyando la frente contra la suya, «dejamos de huir». Un zumbido leve interrumpió la calma. De entre las rocas, un dron redondo emergió flotando, con luz verde titilando. Cirella lo observó y no se alarmó. «Es de mi casta. Una nave viene en camino. No es una amenaza. Es una nueva oportunidad». El dron emitió un sonido armonioso y se elevó, proyectando un mapa holográfico. Mostraba un planeta lejano, lleno de vegetación y mares cristalinos. Cirella extendió la mano y tocó la imagen. Un mundo sin vigilancia, donde los que han sido marcados como desviados pueden empezar de nuevo. Humanos, alienígenas, cualquiera que haya amado más allá de las reglas. Iván la miró en silencio. «¿Es real?» «Lo es», respondió ella. «Pero solo iré si vienes conmigo». Él se puso de pie, tomó su rostro entre las manos y la besó sin prisa. Fue un beso diferente. No de urgencia, ni de deseo desesperado, sino de hogar encontrado. «Donde vayas, iré». Horas después, la nave descendió con suavidad sobre el suelo árido del cañón. Abordaron sin mirar atrás. La compuerta se cerró, y con ella, el pasado. Viajaron a través del vacío estelar tomados de la mano. En sus cuerpos ya no había huellas de castigo, sino marcas de un nuevo comienzo. Y cuando pusieron pie sobre aquel nuevo planeta, con cielos dobles y lunas doradas, Iván no pensó en lo que había dejado atrás. Solo en lo que tenía delante.
Cirella. Una nueva vida. Un amor que ni la ley ni la galaxia pudo romper. Y así, en medio de una tierra que no conocía juicios ni fronteras, un humano y una alienígena escribieron la primera página de una historia diferente. La suya. Juntos. Para siempre.